El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado y castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa que es esta lectura que hoy nos está exigiendo algo más. Hay algunos mensajes, ciertamente la palabra de Dios es tan rica en los mensajes que nos va transmitiendo, pero en primer lugar nos está hablando de la justicia, ¿verdad? Justicia, esta mañana mongueta lleva la justicia porque el Evangelio en toda su extensión nos habla del Sedek. Sedek, UPA, hebreo, Bejeisegina, justicia. Porque la esencia de Dios, por antonomasia, Dios es justicia. UPA lo definía Beñán de Yarba, justicia. Pero justicia que no es simplemente entonces el aspecto de la lo ecuánime, ¿verdad? Sino que sobre todo en cuanto a una respuesta de amor, de generosidad, de entrega, que a cada uno de nosotros le queremos dar de acuerdo a esa condición que el Señor le ha regalado, de acuerdo a su cualidad, de acuerdo a su esencia. Entonces, queridos hermanos, si todos nosotros somos hombres, si todos nosotros somos humanidad, nosotros tenemos que vivir y desarrollarnos en esta cualidad que el Señor nos ha regalado. Pero entonces, ahí tenemos que comenzar a ser humanitarios, ¿se dan cuenta? Entonces, diga tú, hoy en día lleva la imboriajú, diga tú, hoy en día el que no tenga lo necesario para desarrollarse como persona en su capacidad y en su humanidad, queridos amigos. Por eso nos dice a nosotros, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Porque quiere decir que el cristiano la ñandea lleva, y ella potamos ina peñande yara yerure añande, la ñande ñanderera taramo a lleva la cristiano, seguidores, secuela Cristi, quiere decir que nuestra justicia se tiene que ver y tiene que ser, dice, diferente a la justicia de lo que el mundo ofrece, en lo que también cayeron los escribas, los fariseos, el Antiguo Testamento, en el fondo, ojo por ojo, diente por diente, es ya una justicia bastante interesante, porque cuando este famoso rey, ¿verdad?, de la Mesopotamia, ya en aquel tiempo, él había dicho, no, aquí uno no puede hacer un genocidio, apenas teníamos ya la justicia, entonces podemos permitir hasta ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, mano por mano, pie por pie, oreja por oreja. Usted ve acuerda, tu imagina lleva con Hammurabi, con este rey, ellos ya habían dado un paso gigantesco con Hammurabi. Pero nuestra justicia tiene que ser incluso mayor a eso. Se tiene que notar y se tiene que ver por qué y por qué hacemos la secuela Christi. Ya venían de Yara Becueria lleva. A Bella Haya y Naveñan de Yara Becueri, y ande ya esa cara. Que nuestro amor tiene que ser ese amor que perdona, ese amor que ayuda al prójimo
a vivir también en lo ecuánime, a desarrollarse como persona. Así que, queridos hermanos, la vida cristiana es muy exigente y nos pide que vivamos de esta manera. Que así sea. Que así sea.